Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema de dinámica. El enunciado es el siguiente. Se tiene un dispositivo con masas M1 y M2 unidas por una cuerda que pasa por una polea sin masa y rozamiento despreciable, tal como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción estático entre M1 y el plano de apoyo es de 1 y entre M1 y M2 tiene un valor de 2, entonces me piden determinar el valor mínimo de F para iniciar el movimiento. Bien, como se puede notar, sobre este bloque actúa una fuerza F. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es identificar cuál de estos dos bloques tiene una masa de M1 y una masa de M2. Bien, según el enunciado, me menciona que el coeficiente de fricción estático entre M1 y el plano de apoyo es de 1. El plano de apoyo vendría a ser esta superficie en donde está apoyada este bloque. Por lo tanto, este bloque vendría a ser el bloque que tiene masa M1 y el restante vendría a ser el bloque que tiene masa M2. Bien, ahora vamos a registrar los datos. Para ello vamos a enumerar los bloques. Al bloque más grande le voy a denominar que es el bloque 1 y el más pequeño el bloque 2. Entonces decimos que la masa que tiene el bloque 1 vendría a ser M1 y la masa, lo cual lo voy a representar con letra mayúscula, que tiene el bloque 2 vendría a ser M2. Ahora, para registrar los coeficientes de fricción estático, en este caso, primero vemos que me dan el primer coeficiente que tiene un valor de 1 y el segundo que tiene un valor de 2. Entonces al primer coeficiente le voy a denominar U1. Por preferencia lo voy a expresar de esta manera porque se puede expresar de otra manera. Así. Bien, entonces, el primer coeficiente vendría a tener un valor de U1, de 1, perdón. Y el segundo coeficiente, el cual voy a considerar U2, vendría a tener un valor de 2. Bien, para ello el problema me pide determinar el valor F mínimo para que el sistema inicie el movimiento, o sea, el valor de esta fuerza mínima. Bien, ahora lo que voy a hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Entonces, identificando las fuerzas que actúan en cada bloque, vemos que en este caso yo lo voy a tratar de hacer en esta parte porque si lo hacemos en la gráfica que nos brinda el sistema, se nos va a hacer un poco desordenada. Bien, este bloque vendría a ser el bloque de masa M2 y el bloque más grande vendría a ser el bloque de masa M1. Bien, entonces las fuerzas primeramente que actúan en el bloque M2 vendrían a ser las siguientes. Este bloque M2, como está sujeta a una tensión, como está sujeta a una cuerda, al realizar un corte imaginario vendríamos a tener una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión vendría a actuar de esta manera en el bloque. Este bloque vendría a tener también un peso. Ese peso vendría a actuar de esta manera. Dicho peso se calcula multiplicando la masa del bloque por la aceleración de la gravedad. Esto nos quedaría M2 multiplicado por G. Bien, como este bloque de masa M2 está apoyado sobre el bloque de masa M1, el bloque de masa M1 le va a generar una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción vendría a actuar de esta manera. A dicha fuerza de reacción le voy a denominar M2. Bien, ahora, como entre el bloque M2 y M1 existe un coeficiente de fricción estático, ese coeficiente me va a generar una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción se va a reflejar en contra del movimiento del bloque M2. Para identificar el movimiento, vamos a analizar la gráfica. ¿Qué es lo que sucede cuando determinamos el valor de F? En este caso, el valor de F vendría a jalar al bloque de masa M1. Como se encuentran sujetas por la misma cuerda, la tensión vendría a jalar al bloque de masa M2. Por lo tanto, la fuerza de fricción vendría a graficarse en contra del movimiento, o sea, en contra de la tensión. Porque recordemos que la tensión le va a generar movimiento. La fuerza de fricción se calcula multiplicando la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. En
este caso, la fuerza normal a considerar vendría a ser N2, multiplicado por U2. En este caso, según el enunciado, me dice que entre el bloque, en este caso M1 y M2, vendría a actuar un coeficiente que tiene un valor de 2. Y le hemos asignado a dicho valor una variable de U2. Bien, esas serían las fuerzas que actúan en el bloque de masa 2. Ahora, analizando las fuerzas que actúan en el bloque de masa 1, tenemos lo siguiente. De igual manera, como tenemos una cuerda, a realizar un corte imaginario, vamos a tener una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión vendría a actuar de esta manera en el bloque. Bien, esa fuerza de tensión vendría a ser la misma porque están sujetas por la misma cuerda. El bloque de masa M1 vendría a tener un peso. Ese peso vendría a graficarse de esta manera. Habiendo mencionado que el peso se calcula multiplicando la masa del bloque M1 por la aceleración de la gravedad, por G. Bien, ahora como el bloque de masa M1 está apoyada sobre esta superficie, dicha superficie le vendría a generar una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción también es conocida como la fuerza normal. Entonces tenemos que la fuerza de reacción vendría a ser, vamos a considerar que sea N1. Bien, ahora como sobre la superficie existe un coeficiente de fricción estático, vendríamos a tener una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, habíamos dicho que se va a graficar en contra del movimiento. En este caso, vamos a considerar la fuerza F, que es la fuerza que le genera movimiento. Y como F vendría a ser la fuerza que le va a generar movimiento, entonces la fuerza de fricción lo vamos a graficar en contra del movimiento. Dicha fuerza de fricción, habiendo dicho que se calcula multiplicando la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Entonces la fuerza normal a considerar vendría a ser N1 multiplicado por el coeficiente de fricción, en este caso que sería U1 según los datos que hemos registrado. Bien. Aparte de esta fuerza de fricción, vamos a tener otra fuerza de fricción que va a actuar entre estos dos bloques, M2 y M1. ¿Qué es lo que sucede? Al momento de haber movimiento, M2 va a ser jalado por la tensión, y como en la parte superior de la superficie del bloque de masa M1 existe coeficiente de fricción, entonces vendríamos a tener una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción vendría a estar por aquí. Esa fuerza de fricción vendría a actuar en el bloque de masa M1. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa fuerza de fricción? Precisamente esa fuerza de fricción vendría a ser la fuerza de fricción que actúa en el bloque de masa M2. Entonces, cabe señalar que es la misma porque ambas están generadas por el mismo coeficiente de rozamiento estático. Entonces tenemos que esa fuerza de fricción va a ser igual a N2 por U2. Bien, aparte de ello vendríamos a tener otra fuerza, una fuerza de reacción. Para ello voy a considerar que el peso se ubica por acá. Entonces, la otra fuerza de reacción que les había mencionado va a ser generada, en este caso, por el bloque M2. Como están en contacto, el bloque M2 le vendría a generar una fuerza de reacción al bloque M1. Entonces, esa fuerza de reacción precisamente viene a ser la fuerza N2. Bien, esas serían las fuerzas que actúan tanto en el bloque de masa M2 y en el bloque de masa M1. Para poder determinar el valor de F mínimo, voy a tener que recurrir, en este caso, a una ecuación. Basándome en la segunda ley de Newton, en este caso, voy a tener lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas respecto a un eje vendría a ser igual a la masa por la aceleración, el famoso FUMA. Bien, ahora, de ello podemos despejar lo siguiente. Como el sistema se encuentra en equilibrio, es por ello que me piden determinar el valor de F para que el sistema inicie el movimiento. Decimos que como se encuentra en equilibrio, el valor de la aceleración vendría a ser igual a 0. Por lo tanto, al multiplicar 0 por la masa, en este caso decimos que la sumatoria de fuerzas respecto a un eje
vendría a ser igual a 0. Considerando esta ecuación, esta segunda ecuación, vamos a determinar el resto de ecuaciones. En este caso, primeramente analizamos el bloque de masa M2. Entonces, para el bloque de masa M2 tenemos lo siguiente. Primeramente, vamos a analizar las fuerzas que actúan en el eje Y. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y se va a representar por la siguiente manera. Ustedes pueden notar que tenemos solo dos fuerzas que actúan en el eje Y, que sería N2 y el peso. Para realizar esa sumatoria tenemos que tener en cuenta el sentido de las fuerzas. Vemos que la reacción, en este caso que es N2, se dirige hacia el eje positivo. Por ello, como se encuentran en sentidos opuestos, restamos N2 menos el peso, M2 por G. Y esto lo igualamos a 0. Bien, eso sería para el eje Y. Y para el eje X tenemos lo siguiente. Que la sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, se puede notar que hay dos fuerzas, que es la tensión y la fuerza de fricción. En este caso, ahora vamos a tomar en cuenta, para poder realizar la sumatoria, vamos a tomar en cuenta cuál es la fuerza que actúa a favor del movimiento. Esa fuerza vendría a ser la fuerza mayor. En este caso, habíamos mencionado que la tensión vendría a jalar al bloque M2 al existir movimiento. Es por ello que la tensión vendría a ser la fuerza mayor. Entonces restamos estas dos fuerzas porque se encuentran en sentido opuesto. Entonces restamos la tensión menos N2 por U2. Y esto vendría a ser igual a 0. Eso sería el análisis, en este caso, para el bloque que tiene masa 2. Ahora, para el bloque que tiene masa 1, vendríamos a tener lo siguiente. Ahora, nuevamente también, analizamos las fuerzas que actúan en el eje Y y vamos a tener lo siguiente. Bueno, en el eje Y, en este caso, las fuerzas que actúan en el bloque de masa M1 vendrían a ser 3, que sería la fuerza de reacción N1, la fuerza de reacción N2 y el peso. Para realizar esa sumatoria, de igual manera, vamos a tomar en cuenta el sentido de esas fuerzas. Como vemos, la fuerza de reacción N1 se está dirigiendo hacia el eje positivo. Entonces, como N1 está en sentido opuesto con estas dos fuerzas, vamos a restar N1 menos el peso menos N2. Y esto lo igualamos a 0. Bien, ahora la última ecuación a considerar la vamos a despejar del eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X tenemos. En el eje X, en este caso, vemos que hay cuatro fuerzas, que serían la tensión, esta fuerza de fricción, la otra fuerza de fricción y el valor de F. Ahora, para tomar en cuenta, en este caso, para realizar la sumatoria, habíamos dicho que siempre vamos a considerar la fuerza que actúa a favor del movimiento. Esa fuerza vendría a ser la fuerza mayor. En este caso habíamos dicho que la fuerza que le va a generar movimiento vendría a ser la fuerza F. Por lo tanto, decimos que F, en este caso restamos la fuerza F con las fuerzas que se encuentran en sentido opuesto, que sería menos N2 por UE2 menos N1 por el coeficiente menos la tensión, y esto lo igualamos a 0. Bien, esas serían las cuatro ecuaciones a considerar para dar solución al ejercicio. Despejando las ecuaciones que hemos encontrado, nos quedarían de la siguiente manera. En este caso, decimos que N2 vendría a ser igual a M2 multiplicado por G. Esa sería la primera ecuación despejada. Y la segunda ecuación despejada, tenemos que la tensión vendría a ser igual a N2 por el coeficiente U2. Bien, ahora despejando las dos ecuaciones que nos quedan, vamos a tener lo siguiente. N1, en este caso, esta ecuación lo voy a despejar por aquí. N1 menos M1 por G menos N2 vendría a ser igual a 0. Ahora, despejando N1, tenemos que N1 vendría a ser igual al peso más N2. Ahora, yo sé
que ustedes se habrán dado cuenta, podemos despejar n2. n2 ya lo habíamos encontrado en la primera expresión, entonces decimos m1 por g más m2 por g. Bien, al despejar n2, en este caso vemos que llegamos a la siguiente expresión. Ahora factorizamos el valor de la aceleración de la gravedad porque es la variable que se repite en ambos factores. Entonces tenemos m1 más m2. Bien, entonces concluimos que el valor de n1 está representado por la siguiente expresión. Bien, entonces copiamos esa expresión. n1 vendría a ser igual a la aceleración de la gravedad multiplicado por la sumatoria de las dos masas. Bien, ahora en la última ecuación, en este caso, como el problema nos pide determinar el valor f mínimo para que el sistema inicie el movimiento, vamos a despejar de la última ecuación el valor de f. Eso nos quedaría f vendría a ser igual a n2 más n1. En este caso estamos olvidando los coeficientes. Tenemos n2 multiplicado por el coeficiente u2 más n1 multiplicado por el coeficiente u1 más la tensión. Bien, de esta expresión podemos despejar las variables que ya hemos encontrado. En este caso tenemos n2 y n1. Y también tenemos el valor de la tensión. Entonces, despejando esas variables, n2 lo despejamos de la primera, en este caso lo habíamos despejado de la primera expresión. Reemplazando n2 nos quedaría de la siguiente manera: m2 multiplicado por la aceleración de la gravedad y por el coeficiente u2 más n1. En este caso el valor de n1 lo habíamos despejado de la tercera expresión. Reemplazando el valor de n1 tenemos g multiplicado por la sumatoria de las dos masas y esto multiplicado por el coeficiente u1 más el valor de la tensión que lo habíamos despejado en la expresión número 2. Reemplazando el valor de la tensión tenemos n2 multiplicado por u2. Eso nos quedaría la siguiente expresión. Ahora tenemos que f vendría a ser igual a, yo sé que nuevamente ustedes se habrán dado cuenta, pero en la última expresión, en este caso, en este factor, podemos despejar el valor de n2. Despejando el valor de n2, considerando la primera ecuación, la primera expresión, vamos a tener lo siguiente: que u2 va a multiplicar a m2 por el valor de la aceleración de la gravedad. Perdón, por la aceleración de la gravedad. Bien, ahora, para determinar el valor f, en este caso, tenemos la siguiente expresión. Factorizando la aceleración de la gravedad, en este caso, porque vemos que es una variable que se repite en los tres factores, eso nos quedaría lo siguiente: m2 multiplicado por u2 más m1 más m2 y multiplicado por u1, y esto sumado más m2 multiplicado por u2. Bien, en donde decimos que el valor de f vendría a ser igual a la aceleración de la gravedad. En este caso vemos que estos dos factores como ustedes pueden observar, vendrían a ser los mismos. Por lo tanto, al sumar, esto nos quedaría 2 veces m2 multiplicado por u2 más la suma de las dos masas multiplicado por 1. Bien, entonces podemos decir que para determinar, en este caso, el valor f mínimo, el valor f mínimo está representado por la siguiente expresión. En este caso no nos salió un valor, un valor numérico, porque recordemos que no nos da el valor de las masas, solo nos da el valor de los coeficientes. Es por ello que en este caso ya no ha sido conveniente reemplazar el valor de los coeficientes, solo expresarlo en función de variables. Entonces decimos que el valor F, el valor de la fuerza mínima, para que el sistema
inicia el movimiento, vendría a estar representada por la siguiente expresión. Muchas gracias, esto ha sido todo.